¿Qué entienden por bienes? Todo lo que la empresa tiene disponible. Todo lo que la empresa tiene disponible, todo lo que la empresa, todo lo que le pertenece a la empresa, ¿no? En este caso, bienes podría ser el edificio donde estaba funcionando, si es propio, ¿no? Los alquileres no cuentan ahí como bienes. Los muebles y enseres, que esto corresponde justamente a los muebles, escritorios y otros elementos, ¿no? Como las sillas, las mesas que llegará a tener. Cuando dice de banco son las cuentas bancarias que tiene, ¿no? Donde tiene disponible dinero. Los derechos son aquellos documentos o aquellas obligaciones que otras personas o otras instituciones contrajeron con nuestra empresa, ¿no? Y en este caso son cosas con derecho a cobrar, ¿no? Por ejemplo, clientes que nos deben y que tenemos que cobrar, documentos que nos deben, por ejemplo, letras de cambio que tenemos que cobrar, ¿sí? Entonces son deudas que nosotros vamos a cobrar y que cuando cobremos se van a volver dinero, ¿no? Y las obligaciones son aquellas que se consideran como deudas, que nosotros tenemos deuda con otras personas u otras instituciones. ¿Bien? En este caso, las cantidades pendientes de pago, ¿no? Los montos que tenemos que pagar, tanto a proveedores, letras por pagar, que son documentos por pagar, los sueldos y salarios, por ejemplo, que tenemos que pagar al personal. Estas se convierten en las obligaciones de la empresa. ¿Bien? ¿Cuáles son los componentes patrimoniales? Las empresas están constituidas patrimonialmente por activo, pasivo y patrimonio, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos normalmente una ecuación, ¿no? El activo es igual a la suma del pasivo más el patrimonio, ¿no? O el patrimonio, en su efecto, es la diferencia entre el activo y el pasivo. Pero, ¿qué es un activo? ¿Alguien puede participar y decirnos qué es un activo o qué entiende por activo? Los activos son todos que genera. ¿Cómo lo dice? que son todas las cuentas y todas las cosas que tiene la empresa, como decir las cuentas en el banco, edificios, muebles, todo eso son sus activos. Sí. Un activo es todo aquello que se utiliza. Es todo lo que genera dinero. Sí, Brenda. No, decía de que un activo es lo que le genera dinero a la empresa. Sí, correcto. Es todos aquellos elementos que nos ayudan a generar ingresos a la empresa, ¿no? Eso es un activo. Todos aquellos elementos que se pueden convertir en dinero. Así, por ejemplo, la caja, ¿no? Que prácticamente es una cuenta que tiene dinero, ¿no? Que representa el dinero que tenemos en la empresa disponible. Los bancos son los depósitos que nosotros hemos hecho en el banco, que también queda disponible, ¿no? Los clientes que también se vuelven en dinero o que nos dan dinero o que nos ayudan a generar dinero, ¿no? El mobiliario, que si lo vendemos se convierte en dinero, los vehículos se convierten en dinero. Y que como activo lo hacemos trabajar dentro de la empresa y nos ayudan a generar ingresos, ¿no? Eso es un activo. ¿Sí? Entonces son los bienes y los derechos de la empresa, ¿no? En la diapositiva anterior dijimos que el patrimonio está constituido por bienes, derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, un activo son bienes y derechos. Un pasivo son aquellas que representan las deudas y obligaciones, ¿no? Las deudas, lo que nosotros debemos a otras personas u otras empresas, ¿sí? Y las obligaciones contraídas por la empresa, ¿no? Por ejemplo, nos comprometemos por ejemplo, a abonar algún monto en favor de otra institución, ¿no? Por algún contrato que hayamos hecho. ¿Sí? Por ejemplo, el más claro de las obligaciones son los tributos, ¿no? Cuando nosotros iniciamos una empresa, prácticamente el Estado está esperando la constitución de empresas, ¿no? Y lo está esperando con reglas ya establecidas, ¿no? Entre una de ellas es, si usted
desea iniciar una empresa solo, se llamaría empresa unipersonal, y se desea realizar una empresa en sociedad, entonces el Estado ya tiene reglas establecidas, ¿no? Le dice, por ejemplo, si usted inicia una empresa de tipo comercial, va a tener que pagar ciertos tributos, ¿no? El más común, el llamado IVA, que corresponde al 13%, el llamado IT, que corresponde al 3%, que se envían de carácter mensual, ¿no? Y estos tributos nacen de el supuesto valor que usted le agrega cuando un producto, un bien o un servicio usted brinda, ¿no? a su cliente, ¿sí? El valor que se le añade, ¿no? Por ejemplo, si usted es una empresa comercial, compra, vamos a suponer que es una empresa comercial que vende zapatos, ¿no? Entonces, compra zapatos, por ejemplo, es comercial, no solo compra y vende. Entonces, compra zapatos a un determinado precio, por ejemplo, 100 bolivianos, y lo va a vender cada par a 150. Bueno. Entonces, el Estado le dice que sobre la diferencia entre lo que usted está vendiendo y lo que usted está comprando, tiene que pagar un tributo de 13%. ¿Esto qué quiere decir? Que si compró con factura 100 a 100 bolivianos y lo está vendiendo con facturado a 150, la diferencia son 50 bolivianos, ¿no? 150 menos 100 bolivianos son 50 bolivianos. Sobre estos 50 bolivianos tiene que pagar el 13%, ¿no? Que correspondería a 6 bolivianos con 50, que es un derecho del Estado cobrarle, ¿no? Y usted como empresario hace la retención correspondiente. ¿Sí? Otro ejemplo de las obligaciones son las remuneraciones, ¿no? Nosotros quedamos con el personal, por ejemplo, contratamos personal y le decimos, usted trabaja para nosotros durante todo el mes, y al finalizar el mes nosotros le vamos a cancelar un monto determinado, ¿no? Que nosotros hayamos acordado, por ejemplo, 2.500. Entonces, nosotros hacemos trabajar a una persona y estamos después, al finalización del mes, obligados a pagarle su remuneración. Otro ejemplo de esto es de los proveedores, ¿no? Muchos de los proveedores nos va a dejar a crédito, entonces tenemos después mercancía a crédito en nuestros almacenes que tenemos que pagar a los proveedores que nos trajeron esta mercancía. ¿Hasta aquí se entiende, jóvenes? Licenciado, disculpe una pregunta. ¿Esto que está pasando, a qué materia pertenece? Disculpe. Contabilidad 1. Entonces yo no pasaría aquí porque yo estoy pasando en el instituto. ¿Está pasando qué dice? Estoy pasando yo presencial en el instituto. Acabo de llegar del instituto. Bien. ¿Se entendió la explicación, jóvenes? ¿Qué significa un activo? ¿Qué significa un pasivo? Sí, licen. Claro, dice. Bien, pasemos al otro tema, ¿no? Esto es un poquito teórico, así que tratemos de entenderlo para después hacer la parte práctica, ¿no? Conociendo o entendiendo los fundamentos de la teoría, vamos a poder trabajar sin problemas cuando hagamos asientos. Bien, ¿qué es el patrimonio, no? Representa todos los aportes realizados por los socios y accionistas o accionistas. También constituyen los beneficios o utilidades obtenidas. Ejemplo, el capital, los resultados acumulados. Bien, ¿qué es el capital? El capital es aquel monto que una persona, en el caso de empresas unipersonales, destina para el funcionamiento de su empresa, ¿no? Al inicio. Bueno, puede ser dinero y puede ser bienes, ¿no? Por ejemplo, imagínense que uno de ustedes, Alonso Toledo, por ejemplo, decidió formar una empresa. Y para su empresa, ¿qué requiere? Vamos a suponer que se dedica a comerciar zapatos, ¿bien? Zapatos de cuero, distintos colores. Entonces, para poder funcionar necesita un lugar, ¿no? Entonces puede tener un edificio que puede ser propio, o tal vez requiere alquilarlo, ¿no? Ya, vamos a suponer que es un pequeño depósito que tiene y de su propiedad. Entonces va a poner esa propiedad, eso va a entrar dentro de la empresa, ¿no? Como edificio, y contraparte va a ser parte del capital.
parte del patrimonio, perdón, parte del patrimonio. Entonces, luego, por ejemplo, tiene un auto, una camioneta, entonces también lo ponen allí, y un monto de dinero para poder comprar y operar, ¿no? En el negocio. Entonces, todo esto sumado hace el patrimonio, ¿no? Hace el capital. Eso en el primer año cuando inicia. Después del primer año, cuando ya hace el balance general, y resulta que tiene utilidades, ¿no? Tiene ganancias después de impuestos. Entonces, estos resultados se agregan también al patrimonio, ¿no? Si es que Alfonso decide no sacarlos y reinvertirlos en la empresa, ¿no? Entonces, estos resultados se acumulan y también se pueden volver parte del capital. Bien. Dicen, ¿podría volver a repetir eso? No, que no lo entendí bien. ¿Qué no entendió Alfonso? Con respecto al activo, el activo, puede decir, la camioneta, que eso es un activo fijo que se va a sumar en el activo fijo y a la vez se va a sumar en el patrimonio. El valor de la camioneta se va a agregar al patrimonio, sí. Vamos a ver más adelante que tiene una partida doble, ¿no? Se registra tanto en el activo y se registra en el patrimonio, ¿no? En el activo se va a registrar como vehículo y en el patrimonio se va a registrar como parte de su capital. Sí, más adelante lo vamos a ver cuando estemos haciendo el balance inicial, ¿ya? Ahorita, por lo pronto, tratemos de entender qué significa capital, qué significa resultados acumulados. Más adelante vamos a ver la lista de cuentas, ¿ya? Quiero que entiendan primero los conceptos generales y después vamos a ir analizando cuenta por cuenta. Bien, ¿cuál es la finalidad de la contabilidad? ¿Por qué hacemos nosotros contabilidad? ¿Por qué es importante para su carrera aprender contabilidad? ¿Cómo nace la carrera de contaduría o la carrera de contabilidad? Nace en el hecho de querer llevar las cuentas de un estado, ¿no? En años, bueno, hace miles de años, ¿no? Cuando estaban todavía en época de reyes, se requería que alguien llevara las cuentas de un reino para que pudieran saber cómo están, ¿no? Si económicamente están bien o están mal. Y esa misma necesidad ahora surge con las empresas, ¿no? Uno necesita saber si es que la empresa está funcionando bien o si está en declive, ¿no? Si está empezando a funcionar mal y se está yendo a pérdidas, ¿no? Normalmente cuando iniciamos una empresa siempre queremos ganar, ¿no? Y iniciamos para querer ganar. Si alguien invierte en una empresa justamente es para poder tener resultados, ¿no? Para poder tener ganancias, utilidades. ¿Sí? Pero ahora necesitamos, aparte de ello, también se usa cuando, vamos a suponer nuevamente, Alfonso Toledo y Ana Carolina, por ejemplo, son accionistas, entonces depositaron cierta cantidad de dinero apostando en una empresa que no es suya, ¿no? Que, por ejemplo, le pertenezca a Brenda, ¿no? Estoy leyendo aquí los nombres de los participantes. ¿Ya? La empresa de Brenda necesitaba capital, así que vendió ciertas acciones y Alfonso y Ana Carolina compraron estas acciones, ¿no? Bien. Al cabo de un año, Alfonso y Ana Carolina, que no visitaron la empresa, quieren saber si la empresa está funcionando bien, si su dinero está progresando o se está perdiendo. Entonces, Brenda, que era la que estaba dirigiendo la empresa, seguramente tiene un departamento contable, quien es encargado de ver todo, ¿no? De ver toda la contabilidad y hace unos reportes. Y estos reportes son los llamados estados financieros, que se presenta y los evalúa, ¿no? Diferentes niveles de la empresa, pero principalmente la gerencia, la presidencia, los dueños y los accionistas son los que están más interesados en ver los estados financieros, ¿no? Ahora, para poder dar un informe correctamente, se necesita saber llevar correctamente los registros, ¿no? Y los registros contables, como dijimos al principio, son el libro diario, los libros mayores, la hoja de trabajo y finalmente los estados financieros, ¿no? Y todo esto se va haciendo, los libros diarios de forma diaria, ¿no? Y los estados financieros una vez cada gestión.
aunque también se puede hacer cada cierto tiempo, ¿no? Si se requiere. Por ejemplo, vamos a suponer que Alfonso y Ana Carolina, que eran los accionistas, al negociar con Brenda la introducción de acciones, han solicitado que se les presente de forma trimestral un reporte, ¿no? Entonces, de forma trimestral seguramente van a presentar estados financieros a los accionistas para que ellos estén conformes, ¿no? Si es que estaba marchando bien o no la empresa. Bien. Sin embargo, para el Estado, que es el que administra todo el territorio nacional, ellos exigen que se les mande los estados financieros una vez al año. Entonces también se les envía a ellos. Y aquí nuestra definición dice, tiene como finalidad específica la correcta presentación de la posición y de gestión de una organización mediante el registro de sus operaciones. Cuando decimos registro de sus operaciones, es los registros contables y la posterior preparación de sus estados financieros, y que lo que les estaba mencionando, el balance general y estado de resultados, para personas interesadas, ¿no? Como dijimos, la gerencia, la presidencia, los dueños, los accionistas y el Estado, ¿no? El Estado también se interesa en saber cómo va una empresa. Ahora, ¿por qué creen que al Estado le interesa saber cómo está la empresa? ¿Por qué le interesa saber si va bien o va mal? Por la parte impositiva, licenciado. Por la parte positiva, ¿no? Justamente. ¿Por qué? Porque además de calcular con los estados financieros la parte de los impuestos a las utilidades, tienen un registro, el Estado tiene un registro de sus empresas, ¿no? Por ejemplo, se enmarcan en lo que es el rubro de la empresa y el capital que manejan, ¿no? Para poder saber cuántas empresas están funcionando en el país. Y este dato, ellos lo vuelven un dato estadístico para poder evaluar y programarse para el año siguiente, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esta dinámica? Esta dinámica funciona de la siguiente forma y tienen que verlo así al Estado, ¿no? Si ustedes, vamos a tomar a la otra persona como ejemplo, Abraham Miranda Ticona, por ejemplo, es dueño de una serie de departamentos, ¿no? Y los pone en alquiler. Bien, tiene, por ejemplo, 10 departamentos en alquiler, de los cuales está alquilando 9, ¿no? Durante los últimos 2 años, tuvo 6 inquilinos que nunca se salieron, digamos, de allí, ¿no? O sea, siempre estuvo 6 departamentos alquilados. Los otros 3 estuvo eventualmente que sí, eventualmente que no, digamos. Y uno que siempre faltaba uno para terminar de alquilar, siempre tenía un departamento disponible. Para el siguiente año, Abraham está planificando construirse otro edificio. Entonces, con los ingresos que tiene el del primer edificio, se planifica, ¿no? Y a ver, si siempre tengo 6 departamentos alquilados y cobro cada uno a 1.000 bolivianos, por ejemplo, entonces tengo de ingresos 6.000. Y uno que otro mes tengo 3.000 adicional y bueno, a veces llego, entonces mis ingresos son entre 6.000 y 9.000 y con esto voy y presento para sacarme crédito, por ejemplo. Entonces, con estos datos él se va planificando, ¿no? Y ¿esto de qué le sirve? Le sirve para poder proyectarse su capacidad de pago, ¿no? ¿Sí? Más o menos lo mismo sucede con el Estado, ¿no? El Estado necesita saber cuántas empresas están funcionando en su territorio y el tributo más o menos es como el alquiler, ¿no? Que cada mes tienen que pagar cierta cantidad de dinero al Estado y cada fin de año también, ¿no? Tienen que darle ingresos al Estado. Y con este dinero el Estado planifica, ¿no? ¿Qué va a hacer la siguiente gestión? ¿Qué va a hacer al año siguiente, ¿no? Y esto entraría dentro de su planificación operativa anual, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende esto, jóvenes? Entonces, los impuestos es algo que el Estado cobra, ¿no? Ahora, como las reglas de comercio y de las empresas es inestable, en el caso de los alquileres de departamentos es fijo, ¿no? Al principio uno determina cuánto va a pagar. Y en el caso tributario, en el caso de empresas comerciales, las personas que están invirtiendo en empresas están prácticamente apostando a que la empresa funcione, ¿no? Y el Estado, en calidad de socio, por los impuestos, claro,
les dice, bien, nosotros te vamos a apoyar, vas a poder trabajar en el territorio y, claro, le da una serie de normativas, que es la norma de comercio, para poder funcionar, ¿no? Y se adecua a eso el empresario. Y el empresario le dice, no, pero si me va mal, ¿cómo vamos a calcular? Entonces, en esa razón se hace porcentaje, ¿no? Si te llegas a tener utilidades, me pagas el 25% a fin de año de las utilidades que tengas. Que si vendes un monto mayor al que has comprado, me tienes que pagar el impuesto al valor agregado, porque del precio de 100 bolivianos que costaba el zapato, lo estás vendiendo a 150, 50 bolivianos estás agregándole por algún valor, seguramente le agregaste un moño y una caja al zapato, ¿eh? Entonces siempre se le agrega algo y se le sube el precio, ¿no? Que es lo natural en los comerciantes. Y el 3% se refiere mayoritariamente a que se les cobra esto por la transacción, el impuesto a las transacciones, por el uso de la moneda nacional, ¿no? Si ustedes van a hacer que el dinero circule, ¿sí? El Estado le exige 3% por el uso de su moneda. ¿Correcto? Bien, los objetivos de la contabilidad. Como habíamos dicho hace rato, es la información para la toma de decisiones, ¿no? Normalmente la gerencia, si ve que los números están en declive, tiene que tomar ciertas decisiones para poder redireccionar la empresa y empezar a funcionar, ¿no? Seguramente algunas correcciones, ver si tal vez las ventas no son suficientes, tal vez encargar un nuevo plan de marketing, ¿sí? También sirve para el correcto cálculo de los impuestos, ¿no? El correcto cálculo de los impuestos, aquí uno determina, ¿no?, cuánto tiene que pagar de impuestos, ¿no? Información para el usuario internos y externos, ¿no? Los campos de aplicación. Esto se aplica tanto en la actividad privada, que sería una empresa comercial, una empresa industrial, una empresa de servicios, una empresa productiva, extractivas, financieras, entre otros. Cuando hablamos de actividades, ¿ustedes entienden a qué se refiere con comercial? Jóvenes, Sí, Licen, se entiende. ¿a qué se refiere con comercial? Una empresa comercial, Licenciado, a la venta de abarrotes, comercial, a la venta de abarrotes a ver, de insumos, ¿puede ser, dicen? Sí, puede ser. Comercial, su nombre indica, ¿no? Comercio. Entonces, y comercio viene de entiéndalo como compra y venta únicamente. Entonces, si su actividad se dedica a comprar y vender sin modificar nada, o sea, el producto, ¿no? Me refiero, sin modificar nada el producto, entonces trata de una empresa que comercia, ¿no? Que compra y vende. En este caso, bien lo dice, ¿no? Los insumos, por ejemplo, ¿no? Los insumos, compramos insumos y después los revendemos, ¿no? Compramos zapatos, no le ponemos ni una costura, ¿no? Lo vendemos tal cual. Tal vez le añadimos una caja y un moño, pero no modificamos el producto base, o sea, el zapato mismo. No le cambiamos el color ni lo fabricamos, ¿no? Entonces solo compramos y vendemos, eso es comercial, ¿no? Otro ejemplo comercial, por ejemplo, pueden ser los supermercados, ¿no? Los supermercados, ustedes van y todos esos elementos que están ahí. Claro que ahora los que viven en Santa Cruz verán el Hipermaxi tiene un sector de panadería y otros sectores más de comida, ¿no? Pero ese es un sector de producción, ¿no? Pero inicialmente el Hipermaxi y otros supermercados nacen solo con la finalidad de comercial. Compran distintos productos, los ponen en estantes y los ofrecen y los venden, no cambian nada. Otra forma de comerciar, por ejemplo, puede ser también las empresas estas que venden, las ferreterías, ¿no? Que venden cementos, que venden fierros. Las ferreterías no compran, no fabrican, ¿no? No fabrican cemento, no fabrican fierros, no fabrican los clavos, los martillos ni las herramientas eléctricas. Entonces, ¿estos qué hacen? Compran y después los ofrecen y los venden, ¿no? Entonces, esto es comercial, ¿no? Comercian, compran y venden. Una empresa industrial
¿Cómo sería una empresa industrial, jóvenes? Es lo que convierte la materia prima a otro producto. Bien, las empresas industriales específicamente sí, obtienen o compran materia prima, la transforman y después las venden. Pero a veces no siempre agarramos materia prima, ¿no? A veces agarramos otro producto terminado, pero cuando ingresa dentro de nuestra industria le llamamos materia prima. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, tengo una metalmecánica, ¿ya? Y en la metalmecánica yo compro fierros, ¿no? Fierros en barra, fierros, tubos cuadrados, rectangulares, angulares, platinas y otros elementos, ¿no? Tornillos, varillas. Y por ejemplo, con todos estos elementos, y planchas metálicas más. Y con todos estos elementos, ¿yo qué hago? Esto yo lo consideraría como materia prima, ¿no? Para mi metalmecánica lo considero como materia prima. Y con todo esto empiezo a construir máquinas, ¿no? Puedo construir mesas, puedo construir envasadoras, dosificadoras, cintas transportadoras, distintos productos, ¿no? Y estos serían mis productos terminados. Ahora, por ejemplo, si tuviera una fundidora, que o bien compro el mineral de una empresa extractiva, el mineral así en bruto, y lo fundo y después saco materia prima en barra o en plancha o por ejemplo los tubos metálicos, ¿no? O también puedo comprar de los recicladores, ¿no? De las recicladoras, gran cantidad de materia prima, metálico, y hierro y acero, por ejemplo, ¿no? Y los reutilizo. Entonces, saco, por ejemplo, los tubos que otra empresa me va a comprar, ¿no? En este caso, yo sería la fundidora, saco tubos cuadrados, por ejemplo, en acero negro, que es mi producto terminado. Y este tubo en acero negro, que para mí es mi producto terminado, para la metalmecánica viene a ser su materia prima. ¿Me dejo entender ahí, jóvenes? Entonces, el producto terminado es lo que saca la empresa industrial. Y la materia prima es lo que compra para producir su producto terminado o el producto que va a comercializar, ¿no? Que va a vender después. De este tipo, por ejemplo, las industrias pueden ser diferentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí en Santa Cruz la empresa industrial PIT, ¿no? Que compra leche de los productores de las granjas y después los procesa y saca mantequilla, saca yogur, saca el conocidísimo Pilfrut, por ejemplo, es una bebida líquida, la leche blanca, leche desnatada, leche condensada y otros productos, ¿no? De la misma forma también puede ser, por ejemplo, la empresa Actriz, ¿no? De venado, por ejemplo, lo más conocido son las salsas, ¿no? Pero también tiene una unidad donde hace cierta investigación con microorganismos y produce levadura, ¿sí? ¿Me dejo entender en esto, jóvenes? Entonces, agarramos algo de la naturaleza o algún elemento, lo introducimos, lo procesamos y sacamos otro elemento diferente, ¿no? Otro producto diferente. Eso sería una empresa industrial. Por ejemplo, también las empresas ladrilleras, ¿no? ¿Qué compran las empresas ladrilleras? Normalmente se compran extensiones de tierra y sacan la tierra, ¿no? ¿Sí? Y después las procesan y sacan ladrillos y tejas. Sí, y en esta parte, por ejemplo, también se enmarca la extracción de tierra como extractiva, ¿no? Tiene otro tratamiento, después lo vamos a ver también eso. La empresa de servicios, jóvenes, ese es otro grupo de empresas que es bastante importante. ¿A qué creen que se refieren o de ejemplos de empresas de servicio? La CRE que satisface necesidades de las personas, como la CRE, COTA, Zaguapac. Ya. Está bien, esos son empresas de servicios, está bien, son de servicios básicos, ¿no? Prácticamente, se los denomina así. Zaguapá que da agua, CRE que da energía eléctrica, que distribuye, ¿no? Bien, pero también hay otro tipo de empresas de servicios, por ejemplo, las empresas de servicios eléctricos. Si usted, bueno, ahorita gran cantidad de eléctricos prefiere sacar a empresas unipersonales o hay algunos profesionales que brindan sus servicios de forma unipersonal, ¿no? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si usted contrata a una empresa de servicios eléctricos,
Trifásica, por ejemplo. Trifásica es una empresa de Santa Cruz que se dedica a brindar soporte eléctrico, ¿no? Contrata a esta empresa, por ejemplo, para que le haga una instalación en su quinta, ¿no? Imaginemos que tiene que llevarle corriente eléctrica a cierta distancia, ¿no? La línea principal que ha puesto CRE está a cierta distancia y de su entrada, ¿no? Tal vez por su puerta, pero usted tiene que llevarlo hacia adentro. Entonces a veces conviene meterlo por poste y en media tensión hasta que llegue a un transformador que está cerca de donde usted va a ocupar. Entonces en su quinta tal vez tiene algunos establecimientos bastante grandes, ¿no? Entonces, contrata a esta empresa, le brindan el servicio de la instalación eléctrica, pero no, la parte de los materiales corre aparte, ¿no? Por su cuenta, o bien usted lo puede comprar o la empresa se lo puede proveer, pero le cobra de forma diferente, ¿no? Entonces, le vende su servicio, su conocimiento, ¿no? Otro tipo de empresas de servicios pueden ser, por ejemplo, o actividades de servicio pueden ser, por ejemplo, los médicos, ¿no? Los médicos no le venden, o sea, no compran ni venden nada, ¿no? O sea, me refiero a productos. Tampoco agarran un producto y después lo transforman en otro, ¿sí? Los médicos lo que le venden es un servicio, ¿no? El servicio de atención médica. Los eléctricos, servicios eléctricos, ¿no? Servicios de instalaciones eléctricas. Y los plomeros también le venden sus servicios, ¿no? Sus actividades, ¿sí? Si usted contratara por ejemplo, cuando pide comida, un delivery, ¿sí? Esto le venden el servicio de transporte, ¿no? Desde que le transportan su alimento de este productor hasta su puerta, ¿no? También puede tener empresas de courier, ¿no? Que envía un paquete de una ciudad a otra, por ejemplo. ¿Sí? O las empresas de servicios de transporte, ¿no? Que usted compra, por ejemplo, un boleto en avión para que le brinden ese servicio de transportarle de una ciudad a otra en el menor tiempo posible. ¿Se entiende, no, jóvenes, esto de servicios? Sí, licenciado, se entiende. Bien, las productivas principalmente son las que producen, ¿no? Por ejemplo, las empresas que se dedican al agro o a la ganadería, ¿no? Estas producen, ¿sí? Las extractivas son las que extraen ciertos materiales del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, pueden ser las petroleras o las mineras, ¿no? Las que extraen prácticamente del suelo, ¿no? Sus productos. Licenciado, Sí. las empresas extractivas son las que directamente se ligan a lo que son los recursos naturales, petróleo, gas, minerales, ¿eso? Sí, correctamente. Ya, también dentro de su malla curricular en el tercer año tienen una materia dedicada exclusivamente a esto, ¿no? A la productiva, que es contabilidad agropecuaria, a la extractiva, y también tienen otra materia de las financieras. También tienen otra a servicios de servicio, ¿no? Por ejemplo, las hoteleras y otras, ¿no? Bien, estábamos en actividades financieras, ¿no? Cuando ustedes hablan de actividades financieras, me imagino que lo primero que se le viene es los bancos y las cooperativas, ¿no? Bien, entre otras vamos en el transcurso de su carrera van a ir viendo, ¿no? Las diferentes actividades, pero para comenzar entendemos estas tres primeras, ¿ya? Comercial, industrial y de servicio. Con estas es la que vamos a iniciar contabilidad y vamos a trabajar más con esto. ¿Correcto? También tenemos actividad pública, ¿no? Las actividades públicas, ¿en qué parte podemos encontrar, dónde podemos aplicar la contabilidad en actividad pública, ¿no? En los ministerios, ¿no? Recordemos que los ministerios tienen un ingreso a base de los impuestos que son redistribuidos en diferentes instituciones del gobierno, entre una de las cuales los ministerios, ¿no? Y los ministerios tienen que asignar después recursos para sus actividades. Y todo eso tiene que estar registrado, ¿no? Y además que en su mayoría son públicos, ¿no? Los gobiernos municipales también, ¿no? Siempre brindan un informe anual de gestión
que normalmente el próximo alcalde después revisa, ¿no? Y si hay alguna irregularidad, empiezan con los procesos legales, ¿no? Tal es el caso de nuestro BRT aquí en Santa Cruz, ¿no? Que ya, bueno, viendo los registros, hubo, no sé, un aparente desfalco y desviaciones de fondos y malversación de fondos, entre otros. También tenemos para los gobiernos regionales, ¿no? Y estos pueden ser, por ejemplo, como las llamadas, bueno, no se practica mucho, pero podría ser como las llamadas las organizaciones pequeñas, como la de OTB, o en provincia, o también en el gobierno departamental, ¿no? ¿Sí? También llevan contabilidad las organizaciones sin fines de lucro. ¿Sí? ¿Ustedes conocen a qué se dedican las organizaciones sin fines de lucro? Unos dos ejemplos por lo menos. Son las que se ayudan, dicen, al bien social, a ayudar mayormente a gente necesitada, ¿no? Con proyectos. Correcto, ¿no? Por ejemplo, un hogar de niños. Sí, sí, diga Fabi Grisel. Las ONG vienen a ser empresas sin fines de lucro. Sí, las organizaciones sí, las ONG. Normalmente se caracterizan porque, como bien dijo su compañera, lo hacen en beneficio de la sociedad. Y esto, les estaba dando un ejemplo, por ejemplo, de los hogares, ¿no? Un hogar conocido en Santa Cruz era el hogar Padre Alfredo, ¿no? Estos tenían ingresos económicos basados en las donaciones, ¿no? Donaciones regionales o donaciones extranjeras. ¿Sí? Pero para poder planificarse y para poder llevar un registro de todas sus operaciones también necesitan, ¿no? Tener datos organizados, tener los registros contables correspondientes, ¿no? Dicen una pregunta. Las iglesias evangélicas también son sin fines de lucro, pero igual llevan contabilidad. Sí, recordemos que la contabilidad es el registro que nos permite conocer, ¿no? En el momento, digamos, en qué estamos distribuyendo nuestros recursos y cómo estamos planificando, ¿no? Cómo estamos avanzando en la empresa. ¿Sí? Estos son entonces los campos de aplicación, ¿no? Tenemos las actividades privadas, las actividades públicas y las organizaciones sin fines de lucro. ¿Sí? Algo que lo caracteriza a las organizaciones sin fines de lucro es que ellos no buscan ganar dinero. O sea, ellos no buscan la utilidad a fin de año para sí mismos, ¿no? Por ejemplo, en la actividad privada, la comercial, la industrial, la de servicios, ellos hacen actividades, pero buscan ganar dinero, ¿no? Sí, y las organizaciones sin fines de lucro no. Pueden, por ejemplo, si han visto, he visto en Cotoca, por ejemplo, hay una institución que maneja a los discapacitados y, bueno, ellos han puesto una venta de panes tradicionales. Entonces, estos se enmarcan dentro de la organización sin fines de lucro, ¿no? Porque no buscan ganar para sí mismos, ¿no? Sino buscan para un bien social. Bien, los principios de contabilidad, ¿no? Los principios de contabilidad, la equidad entre intereses opuestos debe ser preocupación constante en contabilidad, puesto que los que sirven o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que los estados financieros deben prepararse de tal modo que refleje con equidad los distintos intereses en juego en una hacienda o empresa dada. Bien, el principio de equidad indica que después que nosotros trabajemos con nuestros registros contables, estos tienen que ser, bueno, no tienen que parecer que están beneficiando a uno en desmedro del otro, ¿no? Tienen que reflejar lo que realmente está en la empresa, ¿no? Para que
se vean las oportunidades o las debilidades de la empresa y los actores, o por ejemplo en este caso los accionistas, tengan información correcta, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Con esto los principios de contabilidad, bueno, vamos a hablarlo después. Quisiera que, son 14, ¿no? Quisiera que ustedes lo lean y después lo discutimos, ¿no? Porque aquí que lo vaya leyendo y le vaya explicando, no me parece tan estratégico. ¿Ya? Vamos a pasar a algo práctico, ¿ya? Vamos a pasar a algo práctico y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Bien, vamos a ir viendo lo que es el plan de cuentas. Esto para que ustedes se vayan familiarizando, ¿no? Con lo que estamos hablando. Hemos hablado de activos, de pasivos y de patrimonio, ¿no? Un plan de cuentas, como el que estamos viendo, esto se les va a pasar después, lo voy a dejar en la plataforma. ¿Sí? Se organiza en 3 grupos, ¿no? Tenemos el activo, ¿sí? Más abajo tenemos los pasivos, ¿sí? Que es el segundo grupo. Bueno, las cuentas de ingreso y egreso, después lo vamos a ver. Aquí está. Y tenemos el patrimonio, ¿no? estos primeros 3 grupos vamos a ver. Bien, los activos corrientes, los activos disponibles. De esto que les estoy mostrando, también este otro documento se les va a pasar, quisiera que lo lean, esto por escanearlo, bueno, era de una fotocopia, sale así. Esto de aquí está organizado, ¿sí? Por el número de cuenta, ¿no? Aquí en el lado izquierdo. Lo importante de este documento PDF que quiero es el que va casi al final, aquí, en esta organización. ¿Sí? La estructura de la clase de cuenta codificada está aquí. Esto empieza con 01 que son los activos, 01 corriente, disponibles, 03 bancos y aquí 01 Banco Nacional. Moneda nacional. Ya. ¿Qué tiene esto de interesante? Aquí. Concepto de las clases de cuenta. Voy a requerir que ustedes lean esto de acá, que es a partir de la página 29 hasta la 59, que les explica cada grupo de cuentas, ¿ya? En base a esto, nosotros vamos a trabajar. ¿Bien? ¿Correcto? Esto de aquí se lo voy a dejar en la plataforma, pero cuando les decía que quiero hacer algo práctico, lo que quiero es hacer un balance inicial. Voy a compartir la pantalla. Pueden ver todo, ¿no? Dijimos que cuando una empresa se está abriendo, existen socios que ponen bienes, ¿no? Ahora vamos a poner, vamos a indicar que se crea una empresa con los vamos a tomar ejemplos de aquí del curso. Dijimos que un socio, vamos a suponer que el socio Brenda pone los siguientes elementos. Pone un vehículo de 350.000 bolivianos.
Pone una computadora o equipos de computación, computadoras, o equipos de computación. Basados en $5.000. ¿Quién más quiere ser socio de esta empresa? Socio Alfonso, ¿no? Este socio pone una propiedad o una casa, ¿sí? Para oficina, ¿no? Valuado en $200.000. Pone además un efectivo, no, es una letra de cambio, ¿no? Sí, una letra de cambio por bolivianos. Permiso. Y un socio Fabiola. Fabiola pone equipos de computación. Pone varias computadoras valoradas en $50.000. Pone además los muebles. Valorados en pone $70.000. ¿Qué más se necesita para que funcione una empresa? Pone efectivo, ¿no? Con el que la empresa se va a mover, ¿no? Pone $10.000 en efectivo. Y también pone mercadería, ¿no? Pagados en $30.000. ¿Correcto? ¿Qué hacemos? ¿Se están aburriendo? Bien. Con estos datos, ¿qué hacemos? Vamos a poner balance de apertura, ¿no? Ponemos expresado en bolivianos. ¿Sí? Y, vamos a poner practicado al y la fecha en la que está iniciando, vamos a poner que soy al 4 de junio de 2022. Entonces, toda esta información que tenemos acá, tenemos que organizarla, ¿no? Y para esto nos vamos a ayudar en el balance, en el plan de cuentas. Puede ser en este o puede ser en este. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un primer grupo que se llama activos. Un segundo grupo que se llama pasivos o pasivos. Y un tercer grupo que se va a llamar patrimonio. Bien. Estos activos tenemos que buscar de la lista que nos ha dado de los socios. ¿Sí? ¿Qué cosas pertenecen al activo?
tenemos vehículo, tenemos equipo de computación, tenemos una casa, tenemos un intercambio, tenemos equipos de computación, tenemos muebles, tenemos además dinero en efectivo y tenemos mercaderías. Vamos a plan de cuentas y revisamos, ¿no? En activos tenemos activos corrientes y activos disponibles, ¿no? Dentro de activos disponibles tenemos una cuenta de caja moneda nacional, ¿no? Y esto del efectivo se introduce ahí, ¿no? Entonces organizamos, ¿ya? Vamos a organizar, tenemos activo y activo corriente. Y tenemos activo disponible. Y dentro de eso tenemos caja moneda nacional. ¿Cuánto es el efectivo que está poniendo? Es 10.000, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, esto es en activo disponible. En exigibles tenemos cuentas por cobrar, documentos por cobrar, alquileres por cobrar, intereses por cobrar, comisiones por cobrar. Nosotros, ¿qué tenemos aquí? Documentos por cobrar, algo que tenemos que cobrar, la letra de cambio, ¿no? El socio Alfonso ha puesto una letra de cambio. Entonces, esto pertenece al grupo de exigibles. ¿Sí? Entonces, aquí ponemos exigibles. Y dentro de esto está, la letra de cambio es un documento, ¿no? Documento por cobrar. ¿Valorado en cuánto? La letra de cambio está valorada en 3.000. Bien, algo que tenemos que tomar en cuenta es esto, ¿no? Que tiene que estar ordenado, ¿ya? Ahí. Bien. Están exigibles. En realizables tenemos mercadería en tránsito y inventario de mercadería, ¿no? Dijimos que tenemos, que ha puesto mercadería, ¿no? Entonces tenemos aquí, vamos a poner otro subgrupo. Realizables. Y tenemos aquí inventario de mercaderías. ¿Por qué valor? Por 30.000, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos activos diferidos, seguro pago por adelantado, alquileres pago por adelantado, comisiones no tenemos. En activos no corrientes tenemos edificios y terrenos, ¿no? Bien, aquí, bueno, nos dio la casa, ¿no? Pero no pusimos el terreno. ¿Ya? Para este efecto vamos a suponer que todo va a entrar en la misma cuenta ya. Pero normalmente ustedes ven que la casa tiene un valor, pero también el terreno tiene un valor, ¿no? Entonces, en papeles se puede ver el valor del terreno, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a ponerlo todo solo como edificio, ¿ya? Para este ejercicio. Tenemos activos no corrientes. Activo. No corriente. Y tenemos activo fijo, ¿no? En activo fijo tenemos edificio. Y en edificio, ¿cuánto vamos a poner? Tenemos la casa por oficinas que costaba 200.000, ¿no? Después tenemos muebles y enseres, ¿no? Muebles y enseres. Los muebles y enseres, ¿cuánto? 70.000, ¿no?
luego tenemos equipos de computación. De computación. ¿Cuánto tenemos equipos de computación, jóvenes? Tenemos esta cantidad y tenemos esta cantidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros, el socio Brenda pone uno o dos equipos de computación valorados en 5.000 y el socio Fabiola pone equipos de computación valorados en 50.000. Cuando estos dos grupos, estos dos grupos de equipos se introducen dentro de la empresa, se van a llegar a sumar. ¿Por qué? Porque ya van a pertenecer a la empresa como una sola cuenta que se llama equipos de computación, ¿no? Y el valor que va a tomar va a ser la suma de ambos equipos, ¿no? Entonces estamos hablando aquí que va a tener 55.000 bolivianos, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos vehículo, ¿no? Vehículos valorados por... ¿Cuánto es el vehículo? 150.000 bolivianos, ¿no? Luego tenemos herramientas, máquinas y equipos. Y hasta aquí termina lo que es activo, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Hemos tomado todo, ¿no? Caja está acá. A ver, vamos. El vehículo está tomado, equipo cuando se toma. Casa, que se convierte en edificio, y letras de cambio, que se convierten en la cuenta corporal. Equipo de computación, los muebles, que se convierten en muebles y enseres. Efectivo en la caja moneda nacional. Y mercaderías, que se convierten en material mercaderías. ¿Hasta aquí se entiende, jóvenes? ¿O tienen alguna pregunta? Sí, licenciado, una consulta. ¿Pregunta? ¿Me escucha, licenciado? Te escucho. Ya, una consulta, licenciado. Para poder formar mi apertura de balance, lo que está haciendo, lo que acaba de hacer el licenciado, ¿la tablita, licenciado, nos proporcionan, o la tablita que usted ha sacado de activos, cuentas corrientes, cada uno creo que tiene su ítem, eso es o del inventario que se hace? ¿Cómo lo saca, licenciado? Eso, ¿de dónde saca? Porque me imagino que es una tablita, una especie de tabla. Eso acá dice, ¿no? Sí. Exactamente, la que se exige, licenciado, para poder formar, digamos, a qué rubro pertenece, por ejemplo, de edificios, terrenos, a qué rubro pertenece, de seguros pagados, seguros pagados adelantados, a qué rubro pertenece. Esa tablita, licenciado. Se la voy a pasar, estudiante, enseguida se la voy a pasar. Solo que ahorita me están entendiendo cómo se va organizando, ¿no ves? Lo que la pregunta era conforme a la tabla, lo que nosotros hacemos, esa tabla es como una regla que nos dan, o sea, es decir, digamos, uno que nos impone, o nos hay que construir nosotros la tabla, la que está manejando el licenciado usted. Ah, ya. Bien. A ver, cuando nace una empresa, normalmente se agrupa por estos títulos, ¿no? Tenemos activo no corriente, activo fijo, ¿no? Dependiendo de lo que la empresa va adquiriendo, comprando, se va llenando, entonces va creando nuevas cuentas, ¿no? Y esta tablita que usted dice, ¿no? Este plan de cuentas es un plan de cuentas modelo, ¿no? Que se rige para poder adaptarse, ¿no? Que, por ejemplo, en nuestra empresa que estamos creando ahorita nosotros, solo estamos tomando caja moneda nacional, ¿no? Pero, ¿por qué no? Porque no tenemos otra cuenta llamada caja chica. Que seguramente más adelante, cuando empecemos a operar, vamos a crear una caja chica para que la secretaria, por ejemplo, haga compras menores, ¿no? Y entonces se crea recién ahí la cuenta caja chica. Y esa cuenta se agrega a nuestra lista de plan de cuentas, ¿no? Con esto, ¿qué quiere decirles? Que cada empresa tiene un plan de cuentas, ¿no? Y cada empresa tiene un plan de cuentas diferente. ¿Sí? Diferente en el sentido de que tal vez una u otra cuenta lo hace diferente, ¿no? O sea, algunas empresas tienen una de más, una de menos, ¿no? Pero cuando ustedes van a revisar, el plan de cuentas de la empresa siempre se va a organizar en estos grupos, ¿no? Tiene un activo, tiene activo corriente, activo disponible, tiene exigible, tiene realizable. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, y cuando la empresa se va haciendo más grande, claro, dependiendo de las cuentas que va a requerir, va adicionando, ¿no?
Este, por ejemplo, es un plan de cuentas corto, ¿no? Pequeño, ¿sí? Resumido, digamos, de las cuentas más usadas. Este de aquí que les estoy mostrando ahorita es un plan de cuentas que se usa, que es más extenso, ¿no? ¿Sí? Incluso se tiene ya codificación, ¿no? 01, 01, 01, 00. Aquí tenemos caja moneda nacional, caja moneda extranjera, banco nacional, banco moneda extranjera, ¿sí? Ambas se las voy a pasar, ¿ya? Ambas se las voy a pasar para que, en particular este, ¿no? Que les estoy mostrando, ¿por qué? Porque este quiero que lean aquí al final, ¿no? Todo esto de acá les explica a qué se refiere cada cuenta, ¿no? Y con eso ya ustedes van a estar más al tanto en lo que se usan las cuentas. Y es importante que lo lean, ¿no? Esto se lo voy a pasar enseguida. Voy a terminar el balance de apertura ahorita y vamos a hacer otro ejercicio que ustedes van a hacer ahorita, ¿ya? Y para que ustedes hagan esto de aquí lo van a descargar. ¿Les parece? Bien, ahora vamos a la parte de pasivo. Pasivo, dijimos que eran las obligaciones, ¿no? En esto que hemos sacado aquí arriba, cuando se está conformando la empresa, ¿alguno de ellos presentó una deuda por pagar, una cuenta por pagar o algún documento por pagar? A veces se forman empresas también con, por ejemplo, yo estoy poniendo, digamos, ¿no? Ninguno. Mi tierra, pero también quiero poner mi deuda, ¿no? Porque la casa está hipotecada, digamos, ¿no? Entonces, viene el edificio más la hipoteca, que es una deuda. Pero aquí ninguno de los socios ha puesto deuda, ¿no? Entonces, en pasivo no tenemos obligaciones, ¿ya? No tenemos obligaciones. Así que todo se va a ir a patrimonio. ¿Sí? Y en patrimonio vamos a poner el aporte que hace, ¿sí? Aquí vamos a poner capital, ¿ya? La cuenta es capital social. Y está regida por el socio 1, puedo ponerle socio 1 o puedo ponerle el nombre, ¿no? Nosotros dijimos que los socios se llamaban socio Brenda, ¿no? El otro socio se llamaba socio Alfonso y socio Fabio. ¿Correcto? Pero ahora, ¿cuánto de dinero puso cada uno, no? ¿Cuánto representa todo esto? ¿Sí? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, ¿cuánto puso socio Brenda? Es la suma, ¿no? Teníamos la suma de todo lo que puso, ¿no? Bolivianos, ¿cuántos? 155.000, ¿no? ¿Sí? Es la suma de su vehículo más su equipo de computación. Socio Alfonso, bolivianos, 203.000, ¿no? Socio Fabiola, ¿cuánto puso? ¿Pueden sumarlo? Vamos a hacer aquí. Bien, tenemos 50.000 más 70.000 más 10.000 y 30.000 son 40.000, ¿no? 160.000. 160.000 puso, ¿no? Sí. Entonces, y esto que hemos sumado lo vamos a pasar acá, ¿no? Socio 1, Brenda, ha puesto 155.000, ¿no? Después 203.000 y 160.000. 203.000 y 160.000. Hasta aquí ya tenemos la suma, ¿no? Ahora, antes de que pasemos a terminar de hacer el balance de apertura, tenemos una ecuación, ¿no? Digamos la ecuación de la contabilidad, que en los activos es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Sí? Y con esta fórmula, de acuerdo a lo que vayan a necesitar más adelante, si algún dato les falta, lo calculan, ¿no? Por ejemplo, a veces nos dan el activo y el pasivo, pero no nos dan el patrimonio, ¿no?
Entonces, con esta fórmula ustedes despejan solo el patrimonio y calculan el activo y el pasivo. Pero, por si alguno se complica al despejarlo, vamos a despejarlo, ¿no? Al despejar el patrimonio aquí sería igual el activo menos el pasivo, ¿no? Y si despejamos pasivo, sería pasivo ¿sí? Sería pasivo igual al activo menos el patrimonio. ¿Correcto? Bien, esta es la fórmula, la ecuación básica, ¿ya? Bien, ahorita vamos a ver para qué nos va a servir eso. Cuando nosotros tenemos anotadas todas estas cuentas, estas son las cuentas, ¿no? Lo vamos a poner en... Ahora, esto de aquí, tenemos que sumarlo, ¿no? Sí, lo vamos a sumar aquí. Aquí en esta columna. Entonces, ¿el activo disponible cuánto es? 10.000, ¿no? De ese grupo de activos disponibles que es Caja Moneda Nacional se suma 10.000. Del grupo de exigibles, suma 3.000, ¿no? De realizables, suma 30.000, ¿no? Bien. ¿Y de activos fijos? Aquí otra vez la calculadora. Tenemos 200.000 más 70.000 más 55.000 más 150.000, ¿no? Son 475.000 los activos fijos. 475.000. Este es el activo fijo. Ahora, si nosotros tuviéramos, al igual que acá, varios subgrupos, estaríamos sumando, ¿no? Y todo esto de aquí, esta segunda columna, va a referirse acá, ¿ya? Entonces aquí vamos a sumar esto, ¿no? 10.000 más 3.000 más 30.000 nos va a dar 43.000, ¿no? Y de activos fijos, en activos no corrientes, ¿hay algo más que se llega a sumar? No hay nada, ¿no? Sí, no hay nada, ¿no? Entonces, esto de aquí va a pasar como 475.000. ¿Sí? Y aquí al final vamos a poner un apartado que se llama total activo. Y esto va a corresponder a la suma del activo corriente más el activo no corriente, que es 475.000 más 43.000. 518.000. 518.000. Ahora, este es el total activo. En pasivo no tenemos nada, ¿no? Entonces, o le ponemos pasivo y como no tenemos nada, o lo podemos eliminar. Pero como estamos en la etapa de práctica, entonces lo vamos a dejar, ¿no? Total pasivo va a ser 0, así que no tenemos nada. En capital social, vamos a eliminarlo ya, esto para que quede en una hoja. Para que quede en una hoja. Pasivo. ¿El capital social cuánto tendríamos? 518.000 igual. 518.000, ¿no? Aquí. Y, bien, este es el capital social, ¿no? El patrimonio también, ¿no? Y nosotros podemos agregar aquí el patrimonio, ¿sí? Que son 518.000. Y aquí al final hay un apartado también que se llama total pasivo más patrimonio. Y aquí lo que se suma y lo que se va a sumar es el pasivo, que no tenemos nada, más el patrimonio, ¿no? Entonces aquí va a ser 518.000.
Aquí tenemos que eliminar esto. Bien, entonces este sería nuestro balance de apertura. Ahora aquí viene la firma del propietario. Y la firma del contador. Ahora, con nosotros vamos a comprobar con esta fórmula, ¿no? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Si el pasivo es 0, entonces no tiene que ser el activo igual al patrimonio, ¿no? Y esto es lo que nos da, ¿no? Este total activo y este total patrimonio. ¿Sí? Y las dos cuentas son iguales, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes? Ahora podemos darle formato a esto. Este puede ser cursiva. Recursiva. Y estos tres cursivos. Bien, ahora vamos a hacer van a hacer uno ustedes, ¿ya? Bien, vamos a cambiar el nombre a los socios. Vamos a poner socio Valentino. ¿Quién más quiere formar parte de la sociedad? A ver, vamos a ver los participantes. Norberto. Y Rocío. Bien. Ahora vamos a cambiar los valores. El vehículo va a costar 250.000. El equipo de computación va a estar valorado en 10.000. La casa por oficina vamos a tener 200.000, pero vamos a tener terrenos evaluados por bolivianos 150.000. Socio Rocío no va a poner equipos de computación, sí va a poner muebles valorados en 30.000, va a poner un efectivo de 50.000 y va a poner mercadería por 90.000. Bien. Yo voy a compartir solo esa hoja. Se nota ahí, ¿no? Mientras tanto, ¿se lo paso por WhatsApp o por WhatsApp, no? Más rápido. Por WhatsApp. Bien, entonces vamos a activar las cámaras, por favor. Ya les he pasado el plan de cuentas, el extenso y el resumido a través del WhatsApp, lo pueden descargar de allí. Sí, por favor, todos los participantes activen su cámara y quiero ver los que estén trabajando, ¿no? Apuntando a su cuaderno. Hice una consulta. ¿Cómo va a tomar la asistencia? Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? ¿Puedo tomarlo por la plataforma o puedo tomarlo por el chat que ustedes escriben aquí presente?
voy a leer el chat, a ver, dice... bien, Ana Carolina, estoy saliendo del trabajo, dice. Ya, está bien, los que no estén en disponibilidad ahorita de poder hacerlo, está bien. Pero los que sí, por favor, quiero verlos trabajar ya. Ah, hay uno que está conduciendo, ¿no? Javier Choque. ¿Necesitan que se los envíe el modelo del balance? Lo pueden enviar ahorita ya. Licenciado, ¿el plan de cuentas dónde dijo que estaba? En el grupo de WhatsApp. Ah, ya, perfecto. Dicen, ¿esto sí o sí escrito tiene que ser o puedo hacerlo en Excel? Ah, si tiene ahorita acceso a computadora, hágalo en computadora, ¿no? Ah, bueno, listo, gracias. Respondiendo a Abraham Miranda, es un ejercicio en clase, ¿no? Entonces, lo que dura la clase. Bien, nadie ha visto la plataforma, ¿no? Ahorita. Yo he visto plataforma, licenciado. Bien, todos están viendo la pantalla de Fabri Grisel, ¿no? Aquí el activo exigible y realizable, tal vez por el título puedes desplazarlo un poquito más a la derecha, ¿no? Igual lo de activos fijos. Y los montos de, bueno, también está bien así, ¿no? Los montos de activo corriente un poco más a la derecha. Un tab más, un poco más, un tab más. Tiene que estar, a ver, ya no te dio, ¿no? Vuelve atrás. Entonces, el total activos que está abajo, no, el total activos, ya, ese tiene que estar alineado con el activo corriente y el activo no corriente. ¿Sí? Sí, así. Bien, entonces vemos nosotros que, por ejemplo, total activos 183.000 y total pasivo más patrimonio 183.000, ¿no? Entonces,
estuviera, si todas las sumas están correctas, verificamos que el total activos es igual al total pasivo más patrimonio, ¿no? Y este sería. A todos les salió igual, ¿no? Sí, Lisen, pero Lisen, ¿uno tiene que seguir ese mismo formato o puede hacer de la forma que uno le entiende? ¿Cuál es la forma que usted le entiende? ¿Lo puede compartir? Está compartiendo a otra persona, no puedo compartir. Ya, a ver. Ahora sí. Ah, ya. Yo lo entiendo mejor así. Total corriente, total activo, patrimonio, pasivo. Ya. Claro que para entenderle mejor, este formato es de doble columna, ¿no? Activos en una columna y pasivo patrimonio en la otra. Está bien. Sí, Pero, más fácil para mí. no, está bien esa parte, ¿no? Pero la parte donde dice activos disponibles, realizable, exigible, ¿no? Tiene que entenderse que tiene que desplazarse un poquito. Entonces, allí no sé si podías ponerle espacio o tab para que se desplace un poco, ¿no? No. A ver, ¿dónde está caja? Dale un clic en caja. Ah, también puedes hacer eso. En otra celda tiene que ser. Puedes hacerlo en otra celda o dentro de la misma celda se puede también configurar eso. Dale en exigible donde está ahora en el cuadrito de fórmula arriba. En el cuadro de fórmula. En el cuadro de fórmula donde dice FX, donde está escrito exigible, ¿no ves? Ya, de ahí más arriba hay otro cuadro, el cuadro de fórmula, ¿no? Esa es la celda. Un poquito más arriba. Al lado Donde dice, donde dice exigible, esa FX. ahí, no, ya, ahí, justamente ahí, al principio, ahora donde dice la E, ahí, ponerle unos 2 espacios, digamos. Ya, más espacio, poner unos 2 más. No, mucho. Que llegue más o menos donde está la T de letra de cambio, ¿no? Unos dos espacios. Ahí estaría bien. Ahí dale Enter. Sí, ahora la letra de cambio tiene que estar más a la derecha, ¿no? Donde está a la altura de la I de exigible, por ejemplo. Ahora, pero letra de cambio, ustedes le van a poner documento por cobrar, ¿no? Ya, ahí. Licenciado, ¿por qué le pone inventario 143,000? A ver, inventario 143.000. ¿Cuánto era el ejercicio? Ah, la mercadería era de 90.000, ¿no? Sí, Lisa, ahorita se desplazó por que le aumenté celda. Ya, pero se entiende, ¿no? El formato tiene que ser así, de tipo escalera, para que se pueda entender. ¿Me vas a entender? Y las cuentas van en una columna y después la suma de los activos va en otra, ¿no? Esto que usted hizo por la fórmula tal vez se entiende bien, pero se recomienda que se adecue al formato que le hemos pasado en Word, ¿no? ¿Ves? Solo que en el formato que nosotros hemos pasado en Word, a ver si me dejan compartirlo. En este formato, si bien las celdas se han desplazado mucho, ¿no? Tenemos que tener esta grada, esta escalera, ¿no? Tipo grada, donde tenemos activo y tenemos este desplazamiento. Tiene que haber un desplazamiento para que se entienda. Lo mismo entre activo corriente y activo disponible, una escalerita, ¿no?
Entre activos disponibles y caja también una escalerita. Ese es el formato del ordenamiento de las cuentas aquí en el balance, ¿no? Ahora, lo mismo pasa con los números, ¿no? Tiene que haber otra grada, ¿no? Entre este y este monto, entre este y este otro monto. Lo que sí se puede hacer es que este total pasivo que está, ¿no ves? Aquí, perdón, este pasivo más patrimonio, toda esta sección de acá, se puede escribir aquí a un costado de la hoja, ¿no? Y entonces de esa forma se puede presentar el balance en hoja horizontal. ¿Me dejo entender? Sí, pero la estructura, tanto en la primera como en la segunda, sigue teniendo la misma, ¿no? En escalera para las letras y en escalera para los números. ¿Está bien, jóvenes? Dicen eso, usted lo va a enviar al grupo hacia este formato, ¿no? Sí. Bien, entonces, quedó claro esto, ¿no? Vamos a seguir practicando esto la siguiente clase. Agradecemos a las personas que nos compartieron sus trabajos. Y si no tienen ninguna otra pregunta, nos vemos la siguiente clase. Listen, yo tengo una pregunta. Ya, dígame. En el trabajo que presentó mi compañero puso inventario y en el plan de cuentas hay mercadería. ¿Inventario es una cosa y mercadería o es inventario de mercadería? Es inventario de mercaderías la cuenta. Ya. Ah, ya. Inventario significa que usted hace un recuento completo, ¿no? De algo. ¿Ya? Entonces puede ser, por ejemplo, inventario de herramientas, ¿no? Entonces, aquí lo que está indicando que es un recuento de las herramientas que tiene. Puede también tener un inventario de, no sé, de documentos, por ejemplo, ¿no? De los documentos de su trabajo. Entonces, está haciendo un recuento total de sus documentos. Inventario de mercadería significa que tenemos el recuento completo de las mercaderías, ¿no? Y en este caso, nuestro recuento nos dice que son 30.000, ¿no? ¿Me dejo entender?